Buenas tardes, gracias por participar de este webinar. El invitado de hoy es Patricio Saldívar, el cual nos hablará de comunicación en personas mayores. Entonces, antes de empezar, les voy a compartir nuestras indicaciones previas. Los micrófonos están silenciados para mejorar la calidad del audio. Les sugerimos cerrar otras páginas web y solo dejar la charla de Zoom para que mejore la calidad del audio y del video. Para hacer preguntas lo estamos haciendo utilizando el chat. Si tienen sus preguntas, por favor dejarlas allí. Luego de que Patricio haga su presentación, estas preguntas serán dadas a Patricio y para que pueda contestarlas. La charla está siendo grabada para que puedan verla nuevamente en nuestro canal de YouTube. Y si es que llegamos a sobrepasar los 40 minutos, se corta esta sesión de Zoom, pero se puede volver a entrar con el mismo link para que volvamos a participar si es que no quedan algunos temas pendientes o preguntas por hacer. Así que, dicho esto, les dejo con Patricio para que haga compartir su pantalla. Está silenciado, Patricio. Está silenciado tu audio. Ahí Sí, sí. ahora sí. Ahí sí. Todavía me pilla la tecnología. Yo voy a apagar mis Ya, bueno, primero micrófonos muchas para que no gracias. haya ninguna interrupción. Ya, perfecto. Primero muchas gracias por la invitación, ¿cierto? A compartir acerca de la comunicación con las personas mayores, con las personas mayores, ¿cierto? En tiempos de COVID-19, en estos tiempos de pandemia, creo que es súper importante que reflexionemos diversos distintos temas, ¿cierto? Que tienen que ver con el geroactivismo, así como ustedes han estado desarrollando durante semanas anteriores, ¿cierto? Y también van a seguir desarrollando. Así que primero felicitarlos, ¿cierto? Por la iniciativa y también agradecerles este espacio porque también creo que la comunicación tiene mucho que ver con respecto a romper el edadismo y lo que ustedes hacen comunicando tanto a través de las redes sociales y en estos distintos espacios, creo que también contribuye mucho a poder derribar, ¿cierto?, el edadismo. Así que quiero contextualizar en eso también, por supuesto, lo que vamos a hablar el día de hoy y reflexionar acerca de algunas temáticas interesantes en relación a la comunicación, a cómo se nos presenta hoy también y a cómo podemos comunicarnos con las personas mayores. Así que espero que sea una instancia sobre todo para reflexionar. A mí me gusta hablar del concepto de comunicación saludable, entendiendo la comunicación también como un espacio que debe tener constante reflexión, es decir, que tenemos que estar alimentando constantemente, trabajando constantemente, porque es un desafío, por supuesto, ya que se dan distintas barreras o se pueden dar distintas instancias donde la comunicación puede transformarse en un conflicto. La idea es que no, la idea es que la comunicación sea sana y a través de esa comunicación nosotros podamos cumplir distintos objetivos. Y por ahí también, como vamos a reflexionar más adelante, cómo la comunicación de cierta forma nos puede ayudar a vencer también con el edadismo. Me gustaría partir con una reflexión, que es una reflexión con la cual me acompaña siempre que tengo que hablar acerca de estos temas, que tiene que ver con la vejez y el envejecimiento. Por ahí creo que para todos los que trabajamos en esta área o a quienes también estamos realizando geroactivismo en distintas instancias, por ahí no hemos vivido lo más importante, que es estar viviendo esta etapa, ¿cierto? Que es la etapa de la vejez, lo cual no significa que no podamos reflexionarlo, pero siempre me gusta rescatar, por supuesto, las reflexiones de las personas mayores. Y acá encontré una que, como les comentaba anteriormente, me acompaña porque también tiene para mí un significado especial. Es una reflexión de un pescador mayor de Los Vilos, que es un lugar donde yo vengo, de donde provengo, y tengo el gusto de conocerlo además. Don Raúl ya tiene más de 97 años, por lo que estaba sacando hoy la cuenta. Y don Raúl, a través de sus relatos, se pudo plasmar un libro escrito por Aranza Fuensalida, que a través del relato de este pescador, ¿cierto? Y de su historia,
plasma distintos episodios y también distintos pensamientos de una persona mayor. Y en esta reflexión, don Raúl nos invita a reflexionar con respecto a qué piensan los jóvenes hoy, también de las personas mayores y cómo ellos también, o cómo él lo puede comparar con cómo ellos veían a las personas mayores antes, ¿ya? Dice, los jóvenes de ahora dicen que los viejos no servimos. No existe ese respeto que nosotros teníamos por los veteranos cuando éramos principiantes. En mis tiempos, el pescador más viejo era el más sabio de toda la caleta, y por esa razón también era el presidente del sindicato, el profesor, el que tomaba la decisión por todos nosotros. Había un respeto por los ancianos, pues ellos eran los que portaban el saber. Esta reflexión la hace don Raúl principalmente en relación a cómo se traspasan los conocimientos en relación a la pesca. Antiguamente los conocimientos se traspasaban a través de la oratoria, a través de la comunicación. No existían los medios hoy día como los medios digitales, ¿cierto?, para acceder a la información. No había registros de grabaciones muchas veces, ni posibilidades de hacer videos, como tenemos hoy día con los teléfonos. Es decir, se traspasaba la comunicación de generación en generación a través del relato, a través de la oratoria. Y don Raúl reflexiona que hoy la verdad es que la tecnología ha reemplazado muchas veces los saberes, y los saberes como por ejemplo de las personas que trabajan en la mar. Y por ahí, hoy día el pescador decide salir a pescar con información que busca en internet, ¿cierto? En relación a los pronósticos, a la marea, ¿cierto? Pero antiguamente eran los más viejos los que se paraban en la esquina del muelle o en la esquina del molo a mirar la mar y a ver el viento, a ver las olas y a través de eso decidir si salían o no salían a pescar. Entonces hoy día él también se siente desplazado porque ya no está esa instancia de transmitir quizás los conocimientos como era antes, de transmitirlos a través de la oratoria. Y como vamos a hablar acerca de la comunicación, me parece interesante partir con esta reflexión, tomando el testimonio, ¿cierto?, de una persona mayor. Hoy me ha tocado estar en distintas instancias y en distintas videoconferencias, ya sea con mis estudiantes en la universidad, ¿cierto? Con algunos grupos de trabajo y también con personas mayores donde tengo la oportunidad de compartir con el Centro Comunitario de San Roque, que es el Centro Comunitario para la Educación y la Salud, que está en el cerro donde yo resido en Valparaíso. Y a mí me llama mucho la atención, se lo he manifestado, ¿cierto? Que cuando tengo las videoconferencias con los jóvenes, la comparo, por supuesto, con estas videoconferencias y talleres que tenemos con las personas mayores del centro comunitario, que nos reunimos los días lunes, miércoles y viernes, donde también participan jóvenes. Y me llama mucho la atención que cuando tengo las reuniones en la universidad o reuniones con personas más jóvenes, todos apagan sus cámaras, ¿cierto? Apagan el micrófono, bueno, para no interferir, ¿cierto? Pero apagan también sus cámaras. Y al momento de comunicarnos es difícil poder, ¿cierto?, interactuar si no nos estamos mirando. En cambio, a diferencia, como vemos en la imagen ahí, donde participan algunas personas mayores, eh, sí están atentos, sí están mirando, y por lo menos para quien está hablando, ¿cierto? O para quien está escuchando, es bastante grato que exista ese tipo de retroalimentación. Por ahí yo reflexiono, digo, hoy día los jóvenes que manejamos mucho más la tecnología, los más jóvenes todavía, ¿cierto? Que yo, que la manejan más todavía, hay deficiencias con respecto a lo que significa realmente comunicarse. Así que me gustaría, por supuesto, reflexionar, y yo puse este ejemplo finalmente porque todavía creo que a pesar de que la tecnología, ¿cierto?, puede ir avanzando, es la sabiduría y es lo que las personas mayores también nos pueden transmitir y enseñar a través de este tipo de instancias. ¿Cuál es el contexto en el cual vamos a hablar, cierto? Es el contexto del COVID-19, donde la comunicación también se transforma en un elemento fundamental. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya declara que hay una infodemia, ¿cierto? Que hay una cantidad de información, ¿cierto?, que está dando vueltas. Muchos de esos fake news y muchos de esos también que pueden llevar a tomar malas decisiones en relación a la salud, que hoy día es el tema principal, ¿cierto?, que hoy día nos preocupa. Por ende, es importante reflexionar acerca de la comunicación. Nos encontramos con muchas barreras de acceso, ¿cierto? Hoy día gran parte de la información se transmite, por ejemplo, a través de redes sociales o se explica o se da una bajada mejor a través de las redes sociales, ¿cierto? Y sabemos que las personas mayores no acceden en su mayoría a estos medios. Por ahí hay que reflexionar cuáles son los medios a los cuales todavía las personas mayores se comunican. Yo insisto que las radios, sobre todo aquellas radios comunitarias, juegan un rol fundamental en esto aún. Y hay que hacer un rescate, ¿cierto? Y una comunicación con las radios. Y además nos encontramos con una dificultad en los comunicados por parte, ¿cierto?, de las autoridades
ya que mezclan muchas veces temas que tienen que ver con política con temas con indicaciones. Es decir, estamos sometidos a escuchar una cantidad de números que a veces nos confunden, no sabemos qué pasa, ¿cierto?, con esos números, y además se mezclan con indicaciones que no se le da una bajada a un lenguaje más coloquial. Creo que por ahí habría que quizás cambiar esa estrategia para transferir mejor la comunicación, ¿cierto?, a las personas y tener espacios más breves y con un lenguaje mucho más adecuado. Y por supuesto, hemos observado una tremenda falta de preparación en los medios de comunicación a la hora de tratar la información, ya sea porque validan la información que a veces no está contrastada y por supuesto en cómo se refieren a las personas mayores y a la visión que le dan, ¿cierto?, a lo que les preocupa a las personas mayores, donde hay, por supuesto, todavía una estigmatización y se les deja de lado, por supuesto, de la información que pudiese darse con una bajada, con un lenguaje mucho más, ¿cierto?, coloquial para toda la población, que es cierto, no tiene que ver solamente con las personas mayores. ¿Y qué ocurre, por supuesto, acá? Ocurre que muchas veces nos encontramos con desinformación. ¿Ya? Desinformación, se anunciaron los bonos, por ejemplo, y nos encontramos con muchos casos de personas que llegaron a oficinas del Estado o a oficinas municipales a solicitar el bono y para los mayores no estaba disponible porque venía después con el bono de invierno. Esa situación, por supuesto, que incluso pone a muchos mayores en situación de riesgo de exponerse a filas, ¿cierto? Tener que salir de sus casas, etcétera. Entonces, hoy día también la comunicación está siendo una gran barrera con respecto, esta mala comunicación está siendo una barrera con respecto a la salud. Algunas reflexiones con respecto a la comunicación. Me gustaría partir revisando los niveles de comunicación, ya que al momento de establecer la comunicación, ¿cierto? Es importante que hagamos un repaso de esto. O conocerlos. Los niveles de comunicación son tres. Está la comunicación intrapersonal, ¿cierto? Que es la comunicación que mantengo conmigo y que constantemente estoy monitoreando, ¿cierto? Ojalá para tener una comunicación saludable. Está el nivel interpersonal, ¿cierto? Que ya es establecer comunicación con otro o con otros en situaciones grupales. Y está la comunicación masiva, que es la que hoy día nos llega también a través de medios de comunicación. Hoy me voy a referir principalmente a la comunicación intrapersonal e interpersonal, ¿cierto? Que puede ser de mayor utilidad para quienes nos están escuchando. En relación a la comunicación intrapersonal, es necesario realizarnos esta pregunta. ¿Cómo me comunico? Muchas veces depositamos la comunicación en el otro. Debemos depositar la comunicación en nosotros mismos, ¿cierto? ¿Cómo entrego la información cuando me comunico no solo con personas mayores, ¿cierto? En cualquier contexto. ¿Soy capaz de adaptar el lenguaje? Es decir, soy capaz, ¿cierto?, de llevar términos que muchas veces son técnicos a un lenguaje que sea más entendible. ¿Cómo uso mi cuerpo, mis gestos? Cuando tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de comunicarnos de forma presencial. Hoy día tenemos esa limitante, sobre todo quienes estamos trabajando con personas mayores porque ya no se puede realizar ningún tipo de reunión. Y todo el trabajo que se realizaba en clubes, ¿cierto? Y todo el trabajo que se realizaba en agrupaciones con personas mayores está suspendido. Pero hay otras instancias de las cuales también, vamos, por supuesto, vamos a reflexionar. ¿Qué efectos también tiene mi comunicación en otros? Ir testeando constantemente qué efectos, ¿cierto?, causa en las otras personas solicitando feedback. Y me aseguro si la recepción, me aseguro de la recepción de información, es decir, soy capaz, ¿cierto?, al comunicarme con otras personas, sobre todo esto va dirigido al contexto de salud, profesionales de la salud, al comunicarse con personas mayores, soy capaz, ¿cierto?, de pedirles un relato para verificar si fue comprendida la información que entregué, si fue captada la información que entregué, ¿cierto?, si fui claro al momento de entregar información. Estas son reflexiones importantes en relación a la comunicación intrapersonal, ¿cierto? A mejorar mi comunicación, ¿cierto? Pero comunicándome primero conmigo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Sobre todo al momento de comunicarnos con personas mayores, el contexto, la voz. ¿Por qué? Porque la audición o la pérdida de la audición de las personas mayores es bastante frecuente. La pérdida de la audición asociada a la edad, ¿cierto? Que también es conocida como presbiacusia, que creo que es un término que también tenemos que darle una revisión, porque está muy asociado, ¿cierto? Y no necesariamente está influyendo la edad en esta pérdida auditiva, también tiene que ver la exposición al ruido. Pero sí es frecuente que las personas mayores, ¿cierto?, nos encontremos con pérdida auditiva. La dicción, ¿ya? La pronunciación, finalmente, la articulación de las palabras influye mucho a la hora de que yo me estoy comunicando. Mi cuerpo, como dije anteriormente también, el contenido de lo que estoy entregando, la forma como lo estoy estableciendo
y el estilo que manejo como comunicador. Vamos a revisarlos y vamos a ver algunas reflexiones con respecto, ¿cierto?, a la comunicación con las personas mayores. El contexto, lo primero, ten en cuenta con quién y con quiénes te estás comunicando. Yo creo que siempre es importante saber a quiénes nos vamos a dirigir, por supuesto, y hacer un testeo. Si tenemos la oportunidad de reunirnos con personas mayores, reunirnos antes, conversar antes de la audiencia. Sabemos que siempre son personas que son muy puntuales, ¿cierto? Y por ahí la comunicación nos va a ayudar, sobre todo ahora que si queremos también hacer estos contactos a través de videoconferencias. Ten en cuenta la acústica y el uso de herramientas como, por ejemplo, el micrófono. Si nos vamos a un contexto de un espacio físico, cuando hay problemas de acústica, las personas, ¿cierto?, no perciben. Y lo mismo que pasa ahora, cuando nos comunicamos a través de la tecnología. Ya usar idealmente buenas herramientas nos van a permitir comunicarnos y entregar mejor la información. Hay que preferir siempre las intervenciones breves, que sean dinámicas y que sean participativas. Cuando estamos trabajando con personas mayores y hacemos intervenciones demasiado extensas, ¿cierto? Corremos el riesgo de que haya también posibilidades de fatigar con mucha información. Y aquí hay una recomendación que me gustaría entregarles, pero es muy personal porque me ha resultado bien al momento de trabajar con personas mayores, y es el uso del modismo del recuerdo, le digo yo, que son modismos ciertos que se usaban antiguamente, pues nos permiten conectarnos con las personas mayores. Si tenemos ahí la posibilidad de hacer un rescate, por supuesto, de dichos, refranes, son una muy buena herramienta para conectar con nuestra audiencia en cualquier contexto. Anteriormente les dije que era importante la voz, pensando, ¿cierto?, que muchas personas mayores padecen de pérdida auditiva asociada a la edad, y hay algunos tips también que me gustaría compartir con ustedes. Ten en cuenta la voz, pues se recomienda una voz con claridad, ¿cierto? Una voz sana, con un sonido más agravado que un sonido más agudizado, ¿ya? ¿Por qué? Porque las personas mayores en la pérdida auditiva primero pierden las frecuencias que son más agudas y luego o se conservan mejor las frecuencias que son más graves. Es decir, si yo hablo con un tono más agravado, ¿cierto? Pero con volumen, sin gritar, ¿ya? Porque el momento de gritar la persona también lo percibe. Recordemos que el sonido, la voz, también tiene que ver con vibración. Así que, o lo va a percibir a través de, ¿cierto?, del micrófono, con mayor razón. Haz uso de énfasis y pausas para llamar la atención, ¿cierto? Si nosotros hacemos énfasis, también le vamos a dar mayor riqueza a nuestras intervenciones, sobre todo si son intervenciones que estamos realizando bajo estos medios, ya que se torna nuestra voz la principal herramienta de comunicación. Regula la velocidad al hablar. Tenemos que también dar un tiempo para la percepción, sobre todo cuando estamos en este contexto virtual, ¿cierto? Porque puede haber un delay de tiempo, ¿cierto? Ahí entre la transmisión y lo que las personas también van percibiendo, ¿ya? Y con esta pausa, de cierta forma, dar espacio a la comprensión. Cuida tu voz, y es lo que voy a hacer ahora, tomar agüita. La hidratación es fundamental, ¿cierto? Para mantener un buen cuidado de nuestras cuerdas vocales. No fumar también es una recomendación para cuidar nuestra voz y evitar los irritantes, ¿cierto? Sobre todo el alcohol o eh, los condimentos, el ají, ¿cierto? Que pueden ser causantes de reflujo y pueden también dañar nuestra voz. A mí personalmente me pasa que tratando de comunicar y de contactarme más con las personas, estoy haciendo más uso de mi voz. Quizás no la hago de forma intensa en una sala como era antes, pero sí a través de la tecnología, y vaya que cansa. La dicción, ahí hay una boca, ¿ya? La dicción, ¿cierto? La articulación se transforma en una muy buena herramienta para hacer frente, ¿cierto?, a la pérdida auditiva. Cuida articular bien las palabras, pero sin sobre exagerar, ¿cierto? Con una buena precisión. Mi profesora de dicción me decía siempre, sé muy democrático con todas las palabras y pronuncia todas las letras de las palabras. Aunque en Chile acostumbramos a aspirar las eses finales, ¿ya? Bueno, es parte de nuestra forma de hablar. La correcta pronunciación favorece la correcta pronunciación de las palabras, ¿cierto? La apertura bucal es fundamental para una adecuada dicción y, como dije anteriormente, hay que cuidar la velocidad al momento de hablar. El cuerpo, bueno, a pesar que estamos hoy día mayoritariamente comunicándonos en esta comunicación a distancia, es importante, ¿cierto?, considerar el cuerpo. Cuida la postura,
por supuesto, pues transmite mucho. Podemos usar más los gestos frente a la cámara para llamar la atención, para pedir la palabra quizás. La expresión facial también va a ser fundamental, ¿ya? Porque nos va a entregar información, sobre todo cuando estamos en el rol de emisor y podemos ver a la audiencia y la audiencia nos hace gestos de saber si está comprendiendo o no nuestra audiencia, nuestro mensaje, perdón. Y hoy día también la expresión facial juega un rol fundamental a la hora de comunicarnos con las personas mayores, porque al usar la mascarilla, ¿cierto? En contextos presenciales, se hace difícil, ¿ya? Se hace muy difícil. Piensen que yo soy fonoaudiólogo, trato de usar bien estas herramientas, pero igual se me hizo difícil al momento de tener que evaluar a una persona usando la mascarilla y usando un protector y una pantalla facial. Así que acá esta parte va a jugar un rol fundamental. Por supuesto que el contenido también va a ser importante. Pon atención al contenido que estamos transmitiendo, ¿cierto? Mantener un hilo conductor en las intervenciones también va a ser fundamental, no irse por las ramas. Introduce, desarrolla y cierra las ideas al momento de expresarte, porque así también vas a evitar confusiones. Pon atención a las reacciones que también nos entrega la audiencia o con quienes nos estemos comunicando. La forma también va a ser importante. Hay que preferir el uso de estructuras gramaticales más simples, no irnos por las complejidades. Simplifica las instrucciones al momento que estemos entregando instrucciones con personas mayores, ¿cierto? O con cualquier tipo de grupo, sobre todo cuando son grupos masivos. Sintetiza las intervenciones para dar espacio, ¿cierto? Y evita los símbolos o palabras o conceptos que puedan ser desconocidos. O aclara y explica bien anteriormente. A veces usamos palabras que son comunes a nuestros ciertos grupos etarios, pero hay que romper un poquito con eso y ponerse en el lugar cierto de los demás, sobre todo de las personas mayores que muchas veces no comprender algunos de nuestros modismos. No, basta con aclararlos, ya no hay problema con eso. Desarrollar un estilo propio también es fundamental, ¿cierto? Y eso, probarlo en distintas instancias, al comunicarnos con personas mayores es fundamental. Entrena tu comunicación y prueba, y la práctica, por supuesto, es una de las mejores recomendaciones. Ahora vamos al segundo nivel. Hablamos recién acerca de la comunicación intrapersonal, lo que tiene que ver conmigo y lo que tengo que reflexionar para yo entregar adecuadamente, ¿cierto? Un mensaje para generar y favorecer un ambiente de adecuada comunicación. Hay comentarios comunes de personas mayores cuando participan de grupos, que he tenido la posibilidad de rescatarlo a través de encuestas o de la percepción, cuando hay participación de seminarios, etcétera. Hay muchos que dicen, de frente no entendí nada por el audio, porque no se escuchó mucho, no se escuchaba, ¿cierto? Muy largas las intervenciones o no dejan hablar los demás. Es algo que, sobre lo cual tenemos que, perdón, reflexionar, ¿cierto? Es decir, somos los responsables de cómo entregamos el mensaje, ¿ya? Es importante realizarse esa pregunta, ¿con quién o con quiénes me comunico? ¿Cierto? Conoce al interlocutor o a la audiencia. Toma la temperatura por ahí del grupo. Ojalá tener la posibilidad de interactuar en una conversación antes, ¿cierto? No subestimes nunca a la audiencia. Creo que es algo fundamental al momento de interactuar, sobre todo con personas mayores. Considera el contexto en el cual te vas a comunicar y con quiénes te vas a comunicar. Y comprueba, por supuesto, la recepción del mensaje. Es importante tener en cuenta que constantemente estamos ejerciendo el rol de emisor y receptor. ¿Ya? A medida que las personas tienen la posibilidad de participar o, cierto, de hablarnos, nosotros cambiamos el rol. Pero cuando estamos hablando también, al poder leer a la audiencia a través de su gesto y expresión facial. Es importante, ¿cierto? Intercambiar roles y lee al otro, ¿cierto? Al otro, léelo, identifica, ¿cierto? Sus gestos. Siempre entrega espacio para que los mayores entreguen su opinión, ya, o sea, que tengan la posibilidad de entregar su opinión. Incentiva la reflexión y participación del otro y de la audiencia. Siempre, en este caso, es bueno establecer reglas y pedirles, por ejemplo, si hay muchas personas, que estas intervenciones sean breves y darle la oportunidad para que ojalá puedan avisar. Vamos a dar la posibilidad de realizar 3 intervenciones y son seleccionadas según las personas van levantando la mano, van enviando mensajes, no sé. Pero la participación es fundamental. Recordemos que muchas personas buscan espacios, por supuesto, para entregar su opinión y nosotros tenemos la responsabilidad de favorecerlos. Algo fundamental al momento de comunicarnos con otros y especialmente con mayores, ¿ya? Porque por el uso, ¿cierto?, de los audífonos. Y aquí me gustaría reflexionar y entregarles algunas recomendaciones, ya sea a la hora de comunicarnos con mayores a través de videoconferencias, ¿cierto? O a través, ¿cierto?, de la comunicación con nuestras familias o con las personas con las cuales trabajamos.
Recuerden que la idea es que a través de estas recomendaciones nosotros podamos transferir mejor, ¿cierto?, la información con respecto al contexto actual y al acceso a la salud. Lo primero, aquí tenemos un audífono que es el audífono más común. De hecho, es el tipo de audífono más común que se entrega a través del programa GES en nuestro país para la eh, hipoacusia, cierto, sensorio neural, perdón, en personas mayores de 65 años. Este audífono, cierto, es el más difundido. Obviamente que hay algunos que son más modernos y que eh, tienen programas, tienen software que les mejoran la comunicación. Pero este es uno que requiere tener ciertos cuidados. Primero, ¿dónde se ubica el micrófono del audífono? Y es ahí donde se está señalando en esas flechas. El micrófono del audífono se ubica en la parte superior. Si queremos que las personas mayores que están usando audífonos se comuniquen, entonces es súper necesario que al momento de usar teléfono puedan acercar la zona del parlante, o sea, sí, del parlante, bien digo, del teléfono, a la parte superior del audífono y ahí, ¿cierto?, se envía el sonido. No tocando con el audífono porque puede generar, ¿cierto?, choques e interferencias. Es súper importante cuando reflexionamos con respecto a este tema porque ocasionalmente la persona lo ocupa cercano al conducto auditivo y ahí está el molde, como vemos ahí, que está tapado, ¿cierto? Y no es el receptor, no es el micrófono, ¿cierto?, del audífono. Así que esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de comunicarnos, por supuesto, con una persona que es usuaria de audífonos. Algo más importante de los audífonos para que no se me escape, ¿cierto? Porque es un tema, ya es un tema eh, donde la verdad es que si entramos en detalle, ¿cierto? Habría que profundizar sobre cómo el uso del audífono correcto, ¿cierto? Porque hay que ver si está la pila correcta, si está bien calibrado, porque además pasa que en nuestro país se entrega muchas veces esto y no se da la posibilidad de tener un entrenamiento auditivo. Hay personas que me preguntan si se recomienda el uso de auriculares. Hay que probar. Hay personas con audífonos que usan auriculares y se pueden comunicar mucho mejor. Siempre se favorece el uso de este tipo de auriculares, ¿ya? ¿Por qué? Porque producen menos pérdida auditiva, menos daño para quienes escuchan música constantemente, es decir, fono. Pero estos que son intracanal también se recomiendan a veces para situaciones como una llamada telefónica. Si vamos a usar videollamadas, se recomienda, por supuesto, el uso del computador, conocer bien el equipo, dónde está el micrófono, usar audífonos con micrófono independiente, como es lo que estoy usando yo ahora. Este tipo es ideal, ¿ya? Sobre todo si vamos a trabajar con personas y las personas mayores desde sus casas se van a comunicar en videoconferencia. Preparar el ambiente también es fundamental. No tener ruidos donde nos estamos comunicando y pedirle a las personas, por supuesto, que traten de aislar todo tipo de ruido. El ruido desfavorece, ¿cierto?, la percepción de las palabras y las personas mayores no pueden comprender muchas veces la palabra y solamente captan un sonido. Por eso es importante mantener ambientes silenciosos. Tener un ambiente iluminado, idealmente utilizar una luz que nos dé en la cara, ¿cierto?, para que nos puedan comprender y también para que nos puedan leer los labios. Estar constantemente mirando la cámara, ¿ya? Es algo que yo les dije anteriormente que muchas veces jóvenes no están mirando la cámara o están con las cámaras apagadas. Yo les mostré una foto y la mayoría de los participantes del grupo del centro comunitario están siempre mirando. Bueno, ten en cuenta que la comunicación es bidireccional y la adaptación es fundamental para enfrentar la crisis, así que yo creo que debemos favorecer la comunicación saludable. Y por supuesto que me gustaría cerrar esto con una pregunta para que pudiéramos interactuar, ¿cierto? Y si tienen más preguntas, por supuesto, también las podemos desarrollar. Y esta sería la reflexión final. ¿La comunicación podría ser una herramienta para vencer el edadismo? La comunicación saludable, por supuesto. Eso. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Ya me está diciendo que el tiempo restante es de 7 minutos. Gracias, Pato, por tu intervención. Acabo de hacer un experimento en el cual estamos también transmitiendo desde Instagram Live Ajá. a nuestros seguidores. No se me había ocurrido nunca, teniendo tanta tecnología. Así que un saludo para todos nuestros seguidores de el Instagram de Geractivismo. Bueno, quedándome con tu pregunta, yo soy una completa, o sea, pienso que sí, totalmente sí. Yo creo que por ahí se parte.
de la comunicación. Sabemos que la comunicación crea realidades y no da lo mismo, no da lo mismo si se le dice abuelito o anciano, marca un mundo de diferencia desde cómo uno se para en la vida, de no dejar pasar estos microedadismos que vivimos cotidianamente y los cuales no nos damos cuenta. Entonces, claramente la comunicación es una herramienta muy poderosa, muy poderosa. Creo que también es importante destacar que los medios de comunicación masivos en Chile no se han, no sé si no se dan cuenta o en realidad lo usan para el rating. Eso podría ser una discusión más para largo, pero esto de estar abuelitando a todo el mundo, claramente no. Y el otro comentario que quería hacer para abrir las preguntas era que me gusta el mensaje ese de no menospreciar a las personas mayores. No dar por sentado que la persona mayor tiene pérdida de audición solamente por ser mayor, y eso nos pasa mucho a los profesionales de la salud, eso de estar hablando más fuerte y más pausado, sin saber que esta persona puede tener hipoacusia. Entonces, me gusta el mensaje, te agradezco tremendamente tus aportaciones al debate. Aquí Pamela Figueroa dice, claro, totalmente no es lo mismo. No es lo mismo referirse eh, con el concepto de personas mayores, que eso es un enfoque de derecho, es un enfoque de género, no da igual. Así que a mí me encantó tu presentación, tengo que decir, yo soy una Muchas apasionada gracias. de comunicación, a pesar de que soy psicóloga, pero en este último tiempo me he metido mucho en el tema de medios de comunicación y edadismo, entonces es un tema que me apasiona mucho. Sí, mira, yo creo que hay que desprender varias reflexiones desde ahí. Lo que mencionaste, por ejemplo, recién en relación a la audición, ¿cierto? Claro, se da, así como se da que algunos dicen que la demencia, ¿cierto?, viene por la edad, que algunos la siguen diagnosticando, ¿cierto? Algunos insisten que todos tienen las dificultades y no es así, ¿cierto? Y asumimos y hablamos así o gritamos. Y por ahí ni el gritar ni el hablar tan fuerte son necesarios con una persona con pérdida auditiva, ¿cierto? Incluso hay algunos que si tú les hablas como un poquito más articulado y en ese, ¿cierto? Pueden percibir mejor, ¿ya? Es, hay muchos temas ahí por reflexionar. Ahora, el tema del audífono también, en Chile se entrega el audífono y no se da un programa de acompañamiento para que la persona se adapte, así como pasa con las prótesis dentales también y así como un sinfín de ayudas técnicas que al final las personas las dejan de usar, ¿cierto? Y pasan malos ratos con los audífonos. Entonces, es necesario que nos eduquemos y que por lo menos aprendamos a conocer un audífono, ¿cierto? A ver las características, las partes de esto, ¿cierto? Y no asumir por lo mismo también que todos tienen una pérdida auditiva, ¿cierto? Hay personas que quizás están usando su audífono y lo están compensando súper bien. Ya, yo te decía también que hay audífonos muy modernos que son súper buenos. Y con respecto al tema de los medios de comunicación, también yo veo dos vertientes. Por ahí está la demanda lingüística, ¿cierto? Que es importante, que se ha insistido, que ustedes también han insistido bastante y hemos tratado también de visibilizar el tema cuando se refieren a las personas mayores desde esta mirada bastante asistencialista, ¿cierto? Desde los abuelitos que viven en un hogar o en una, ni siquiera dicen residencia, ¿cierto? En un asilo, en una casa de reposo, ¿ya? Entonces, desde ahí también tenemos que cambiar la mirada para que la sociedad también cambie la mirada. Y cómo también la gente que trabaja en televisión, no solamente desde el punto de vista del contenido del mensaje, sino que también cómo hablan, ¿cierto? Se dan a entender, ¿cierto? Para llegar bien a un público que mayoritariamente quizás son personas mayores, ¿cierto? Dan a través de, qué sé yo, imágenes que puedan apoyar la comunicación, ¿cierto? Entonces, hablan y tampoco se preocupan, ¿cierto?, de que lo que están transmitiendo. Hay gente que a mí me ha dicho, yo quiero ver un programa de televisión que me gusta mucho y no puedo verlo porque no entiendo lo que habla tal animador. Hay algunos que se atreven y se comen sus audífonos y pueden verlo bien. Entonces hay que reflexionar sobre esto. Sí, de todas maneras, ¿te parece? Mira, aquí estoy con, con el teléfono para aparecer en la grabación. ¿Te parece que volvamos a entrar Súper.
las personas que nos están acompañando vuelvan a entrar con el mismo, el mismo ID y la contraseña. Yo creo que nos da al menos un ratito más para ir comentando y ir cerrando con reflexiones súper importantes. Así que, Súper. y para los seguidores de Instagram también, los que quieran volver a sumarse, por favor vamos a estar aquí. Así que nos vemos. Hace años ya en temas de buen trato y en temas de atención al usuario y humanización en la atención al usuario, donde no hay formación en el área, ¿cierto? Entonces, eso genera muchas brechas en relación al trato, primero, de cómo se refieren a las personas. Que como lo mencionaban recién, se acostumbra a hablar del tatita, ¿ya? O tú vas a una residencia, y fue ayer que fui a una residencia, y hablaban del abuelo de la tanto y la abuela de la tanto, y así hay una cultura del trato, sobre todo en salud, ¿ya? Donde además me gustaría hacer una reflexión que pasa en salud mucho esto de las jerarquías, ¿ya? De las jerarquías del doctor se le nombra por el apellido, donde a la enfermera se le dice señorita y al técnico se le llama por el nombre. Entonces, en salud están esas jerarquías que se traspasan al trato del usuario, donde se le ve desde arriba. Y pasa mucho con las personas mayores, mucho. Tanto desde este trato, ¿cierto? Viéndolo como el pobrecito, como el viejito, como el tatita, ¿cierto? Hasta la hora cuando le entregan las instrucciones. Entonces la persona sale del médico y dice, o del profesional con quien está trabajando y dice, no entendí nada. No entendí lo que tengo que hacer. Y llegan a la farmacia y ahí se atreven a preguntarle porque les da miedo a veces preguntarle a los mismos funcionarios porque los tratan mal. Entonces, esa reflexión de constantemente capacitar y formar a personas que trabajan en esta área constantemente desde mi trabajo como fonoaudiólogo, me di cuenta de lo importante que era la comunicación y la formación de los profesionales en torno al buen trato y específicamente hoy día a las personas mayores, ¿cierto? Porque hay todas estas demandas lingüísticas, pero también demandas que tienen que ver en el traspaso de información. Entonces, si vencemos esta barrera de comunicación, ¿cierto? Formándonos constantemente, donde los equipos se vayan formando, donde las universidades en el currículo de formación, en sus mallas curriculares, instauren asignaturas de buen trato o de comunicación, ¿cierto? Al usuario en general, creo que nos ayudarían, por supuesto, a vencer ese edadismo que está erradicado en la salud, que está erradicado en los medios de comunicación, etcétera. Creo que para mí, y como tú mencionaste también, Ali, es como la base y la clave para empezar a romper el edadismo. Sí, de todas maneras creo que necesitamos mucho avanzar en eso, pero también no hay que olvidar que quizás como Estado de Chile falta avanzar, porque claro, una cosa son las responsabilidades eh, individuales de las personas, y que sí lo comparto mucho como de hacer este activismo cotidiano, de un poco ir enseñando a la gente cómo se hace, a los amigos, a los familiares, a la gente que tenemos cerca. Eh, pero también si desde una plataforma más macro nos están haciendo sentir que las personas mayores no valen, en este contexto de COVID, que bueno, se murió con COVID y igual se iba a morir dentro de poco porque tenía Alzheimer o tenía cáncer o tenía la enfermedad que fuera. Creo que también tenemos que ir avanzando hacia políticas públicas antiedadistas, de género y con enfoque de derecho, porque sin eso, finalmente, lo que podemos hacer queda como muy corto. Entonces, debiera ser algo más macro y claramente, como tú dices, capacitar a todas las carreras que haya, sean ciencias sociales, humanidades, de la salud, que los cursos de geriatría y gerontología estén en la malla básica, que no sea llegando ya a la especialización, que finalmente la vejez nos atañe a todo, entonces está súper bien que lo sepamos antes, y no solo los universitarios, que lo sepamos los técnicos, que lo sepamos los cabros de la media, los niños de la básica, o sea, empezar a tierna edad para que los estereotipos de edad no se interioricen, finalmente.
Sí, yo creo que tocaste un tema importante. Por ahí hablamos, ¿cierto?, del activismo que podemos hacer en la casa o lo que se hace a través de las formaciones, ¿cierto?, ya sea en centros de salud, en universidades, etcétera. Pero si esto no está instaurado, si esto no está escrito, si no dice en nuestra Constitución, a mi gusto, si no dice que la salud tiene que ser humanizada, va a ser difícil que podamos avanzar. Ya yo creo que la humanización hoy día es fundamental y lo vemos en lo mismo que mencionaste tú, ¿cierto? Que murió de tanto, ¿cierto? Y se habla que murió, casi que se habla de una patología y no se habla de una persona. ¿Y por qué? Porque no está y no es una exigencia finalmente el trato humanizado, ¿ya? Y tiene que ser. Yo creo que tiene que estar plasmado. Hay constituciones que sí lo dicen, que sí mencionan la humanización y que no apunta solo al buen trato, ¿cierto? Sino que apunta a, bueno, la comunicación que tienen los centros, por supuesto, a la comunicación sociosanitaria y también a otros factores que influyen que la salud sea más humana. Pero ahí la clave, por supuesto, es la comunicación, en cómo nos referimos a otras personas, en cómo tratamos, ¿cierto? Y en cómo se desarrollan políticas y se desarrollan la formación, por supuesto, de los funcionarios de toda área, porque si vamos más allá, esto también pasa en municipalidades, esto también pasa en servicios del Estado, y un sinfín, y un sinfín, y un sinfín, ¿cierto?, de lugares donde se atiende público. En el sector privado también pasa, ¿cierto?, en las residencias públicas, en las residencias privadas, etcétera. Entonces, por ahí si esto, para, a mi gusto, para que la comunicación con las personas mayores y con todas las personas de todas las edades sea, ¿cierto?, una comunicación humanizada y una comunicación sana, por ahí tiene que estar plasmado incluso en nuestra Constitución, a mi parecer. No sé, ¿qué opinas, Ani? De todas maneras, yo creo que es algo que se viene para el 25 de octubre y que hay que pelearla, porque así como el movimiento feminista luchó porque haya paridad de género en la constituyente, claro, nosotros somos un movimiento un poquito más pequeño, bastante más pequeño que el movimiento feminista, pero creo que de todas maneras tiene que tener una mirada como la que tú dices. O sea, las municipalidades, o sea, todos, de alguna forma, tener esta capacitación antidadista, sin estereotipos, sin prejuicios, y que finalmente eso va a incidir en que Chile como país va a ser un país más amigable con las personas mayores. Y eso no es solo para las personas mayores de ahora, es para finalmente nuestra vejez también. Entonces, el activismo que es ayudar a otros en esto como develar un poco el edadismo que está dando vuelta y que con el COVID no hizo nada más que exponer las raíces profundas que tiene el edadismo en nuestro país. Eh, pero hay que ir hacia allá, finalmente, como lo que tú dices, ¿no? Que cada una de las personas entienda que el tener un buen trato finalmente con la gente, con las personas mayores, va a incidir también en la vejez que tengamos a futuro, ¿no? Esto no es algo antojadizo, tampoco antojadizo, es también una inversión a largo plazo cuando nosotros tengamos 60, 65 años y seamos mayores, podamos vivir en un Chile en el cual no nos traten de abuelito, no nos traten de pobrecito, de bono invierno, de bono no sé qué, porque, ¿por qué no? Porque somos sujetos de derecho. Sí, por ahí, por eso partí también con la reflexión de don Raúl, ¿cierto? Porque él cuenta que antiguamente se transmitía mucho y había ese respeto porque se paraba el pescador más viejo y transmitía ahí a un grupo, ¿cierto? Y hoy día lo perdimos y si bien hoy día la tecnología para nosotros está siendo hoy día algo súper fundamental para poder trabajar, para poder comunicarnos, ¿cierto? Para muchos no. Y esa tecnología que vino a reemplazar muchas funciones hoy día también nos está limitando, a, por ejemplo, al rescate de estas historias, al rescate de la memoria de las personas mayores, ¿cierto? Al rescate de los saberes. Hay muchos saberes que se van perdiendo en muchas comunidades porque ya no se relatan. Entonces, tenemos que recobrar la comunicación, tenemos que constantemente estar, yo creo que reflexionando sobre esto y así también vamos a construir una mirada más inclusiva hacia el futuro, como dices tú, para nosotros. Don Raúl hablaba de cómo ellos veían a las personas mayores y cómo las respetaban, pero cómo hoy día se corta y lo que relata principalmente es que se ha cortado en base a la tecnología que reemplaza, por ejemplo, hoy día muchos saberes. Entonces, es una reflexión también que tiene que ir a la profundidad de cómo nosotros nos relacionamos primero con nuestros mayores, ¿cierto? Y también me refiero ahí a tus lazos familiares, sanguíneos, ¿cierto? No a que sean de nosotros las personas mayores.
y por supuesto, a los entornos en los cuales nosotros estamos trabajando. Porque si desde ahí, ¿cierto?, damos espacio para el rescate de saberes, para la comunicación, para el tiempo, para escucharnos, ¿cierto? Yo creo que vamos a construir una sociedad mucho más amigable también. Sí, mira, vamos con algunas preguntas. Acá Pamela Figueroa dice, sí, eso es verdad, soy psicóloga y tuve un ramo de adulto mayor y tercera edad y fue súper básico. Después tomé un diplomado donde los textos de introducción era toda la materia pasada en ese ramo. Claro. Lo otro que también, bueno, sí, lo que comentaban finalmente aquí en el Instagram, los profesionales no tienen capacitación, en Chile no existe mucha capacitación, diplomado recién, va a salir un máster en neuropsicología, pero en psicogerontología no sale nada. Entonces, finalmente, los ramos son ultra básicos. De hecho, bueno, yo hablo por mi experiencia, pero muchos años atrás. Con suerte tuvimos en ciclo vital vejez, pero no sé a ti, Pato, si tú tuviste capacitación específica. Tuve algunas clases donde se abordaban y lo que pasa es que fonoaudiología, algunas de las asignaturas las divide en adulto. Entonces, al tener asignaturas exclusivas de adulto, reflexionábamos un poquito más, pero no eran declaradas para eso, ¿ya? Y mi mayor formación pude profundizar en el postítulo que pude realizar de fonoaudiología gerontogeriátrica, con un enfoque, claro, actualizado, ¿cierto? Pero si yo, lo mismo, empezamos a realizar mallas curriculares o contenidos, se va mucho a lo técnico, a lo que se usaba antiguamente, ¿cierto? Y no a espacios para reflexionar sobre otras temáticas, temáticas que tienen que ver con lo que quizás estamos reflexionando ahora. Y muchas veces esos ramos que son de comunicación oral, ay, como que da la lata, o cuando a los profesionales, perdón, cuando a los profesionales se les invita a una capacitación y la capacitación es de humanización o es de buen trato, ay, qué lata, qué fome, ¿ya? Entonces, yo creo que es todo un tema, ¿cierto? Y hay lugares que sí lo hacen, ¿ya? Hay lugares, puedo destacar, donde he tenido la experiencia quizás de trabajar, en Quilpué se hizo un programa de humanización y buen trato, donde estuvimos reflexionando no solo en torno a cómo se comunicaban, sino que incluso al entorno, la privacidad, cuando tú vas a SOME, que no era privado y que la persona al lado se podía enterar de lo que a ti te pasaba, tu queja de salud, y se fue constantemente mejorando y se entendió que es un programa que tiene que ir todos los años, que la comunicación y la atención al usuario es algo, incluso a los profesionales de salud les llega, en algunos lugares les llega un bono por si tienen una buena evaluación por parte de la comunidad. Y ahí recién empezaron a darse cuenta que había que comprar capacitaciones y buscan este tipo de capacitaciones. Pero también hay que ver cómo se entrega esa capacitación y quiénes entregan ese tipo de capacitación. Claro, porque si seguimos insistiendo en consultoras que son tipo como le hacen a todo un poquito, también van a seguir perpetuando lo mismo, van a funcionar como un perpetuador del edadismo. Así que sí, nos queda mucho trabajo por hacer. Eh, no sé si lamentablemente o bien, finalmente, no sé, tuvo que haber una pandemia como para que la gente se diera cuenta quizás en la miseria en la que están muriendo muchas personas mayores actualmente en Chile, pero sin duda es una oportunidad como para avanzar en estos temas, para hacer activismo desde nuestras casas, hasta posicionarse en tu trabajo, en lo que fuera, como un activista de estos temas, porque al final, como decía, es una inversión. Y al menos, no sé tu, Pato, pero yo no quiero vivir en un Chile edadista, así que pongo toda la energía mientras pueda ahora para poder cambiar eso. El otro día cuando pude publicar una de estas noticias donde hablan de abuelitos, un amigo me decía, oye, nosotros no vamos a tener hijos y nos van a decir abuelitos también. Era como preguntarnos también cómo nos van a llamar al futuro cuando vayamos a un servicio de salud, que esperamos que sea una salud pública, igualitaria, que todos nos atiendan por igual, ¿cierto? Nos irán a seguir llamando abuelitos. Entonces por ahí también, por supuesto, que va esta reflexión y bueno, yo les felicito a ustedes por el gran trabajo que realizan desde Geroactivismo también por plantear estos temas y también por
logrado apuntar de una forma mucho más didáctica y entretenida a una población quizás que es más joven, que puede replicar como efecto dominó, ¿cierto?, estos conceptos y estos contenidos. Y también lo seguimos realizando a través de, por ejemplo, Gerosum, nuestro programa de radio, donde podemos visibilizar también temáticas que tienen que ver con personas mayores en un espacio que a veces es una radio que está dirigida a otro público quizás también, pero la idea es esa, que ese otro público pueda transmitirlo y que sea un efecto dominó y que se vaya replicando más y que derribemos el edadismo. Sí, esa es nuestra premisa, tanto en Geroactivismo como en Gerosum. Yo creo que por eso, por el feeling que tenemos de activismo, nos hemos acercado más. Así que a seguir con la lucha, Gerosum. La tarea que hacen también es súper importante de hacer un espacio radial mucho más inclusivo, con diferentes temáticas. Así que gracias por hacerlo también. Yo sé la pega tremenda que demanda el hacer esto, así que gracias por eso. Y nada, saludo a los asistentes de tanto del Zoom como de Instagram. Y ya nos vemos el lunes con un tema muy importante que es limitación terapéutica. Así Ah, que va a estar muy entretenido, sobre todo porque se dice por ahí off the record que ya las camas están empezando a escasear, está colapsando el sistema, así que el tema de limitación de esfuerzo terapéutico es un gran tema. y Así se que viene, se viene. nuevamente gracias Pato por darte el tiempo y gracias a todos los asistentes. Nos vemos el lunes nuevamente en el mismo canal. Chao, ¿Vale? chao, gracias.